Hay algo en la forma en la que intentamos aprender a hablar inglés que está profundamente mal. Lo sabemos muy bien porque en la escuela es una materia que se estudia todos los años. Sin embargo, al graduarnos, luego de haber aprendido muchas palabras y reglas y luego de haber aprobado muchos exámenes, aún no somos capaces de entender el inglés y mucho menos hablarlo de forma fluida en una conversación de nivel básico. Esto no sucede con otras materias como historia o matemáticas, pero en general es un factor común en el aprendizaje del inglés en todos los países hispanos. Con esta pequeña introducción, te damos la bienvenida a este video en el que vamos a hablar de la razón que te impide hablar inglés, vinculada a tu forma de practicarlo, y lo más importante, vamos a ver cómo puedes ejercitar tu inglés para que tu proceso de aprendizaje sea más ordenado y más eficiente. Comencemos. Bienvenido a Talker Gym. Durante una clase tradicional de inglés, puedes verificar que el profesor dice cientos de oraciones, mientras que cualquiera de los estudiantes con suerte pronuncia unas 10 frases durante toda la clase. Es decir que, por mucho, el que más practica es el profesor, lo que no tiene ningún sentido porque él no es quien necesita practicar. Míralo desde otro ángulo con un ejemplo. Imagina que te pones el objetivo de mejorar tu condición física y decides inscribirte a un gimnasio. Una vez en el gimnasio, en lugar de ponerte a hacer los ejercicios tú mismo, decides ver cómo ejercita el instructor, esperando que esto tenga algún efecto en tu propia condición física. Por supuesto, esto es algo tan absurdo que nunca sucedería en un gimnasio. Sin embargo, es lo que pasa en la mayoría de las clases de inglés, donde, como ya vimos, el profesor es quien practica, mientras sus alumnos lo observan practicar. En esta dirección, es muy importante que ingreses al inglés por la puerta correcta, que es la puerta del gimnasio, entendiendo que lo que pasa en el aula y en el gimnasio es muy diferente, porque el aula funciona muy bien para transmitir información, pero no nos ayuda en absoluto a adquirir competencias que involucran memoria muscular. Por eso es que en el aula no aprendemos de forma colectiva a tocar el piano o a conducir un vehículo o a boxear. Este tipo de actividades que demandan práctica o entrenamiento te obligan a involucrarte de una manera distinta a la del aula y toda su mecánica es muy diferente porque en este caso dependes mucho más de tu esfuerzo individual que de cualquier otro aspecto. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo entramos al inglés por la puerta del gimnasio? La manera de hacerlo es estableciendo una rutina diaria de entrenamiento de pronunciación, por ejemplo de unas 300 oraciones diarias que deberían tomar unos 15 minutos. Si piensas en la cantidad de frases en inglés que actualmente pronuncias en un día, te darás cuenta del cambio significativo que representa lograr esta nueva meta. Veamos un par de oraciones de ejemplo con este ritmo de entrenamiento para ver su nivel de exigencia. The ocean is blue. The ocean is blue. El océano es azul. The ocean is blue. The ocean is blue. Young people are our future. Young people are our future. Los jóvenes son nuestro futuro. Young people are our future. Young people are our future. Esas dos oraciones repetidas 4 veces cada una nos tomó 24 segundos. Es decir que a esta misma velocidad es que se puede pronunciar diariamente 300 frases en 15 minutos. Teniendo en mente la diferencia entre aprender en un aula o entrenar en un gimnasio, resulta muy natural entender por qué nuestro canal lleva el nombre y la filosofía de un gimnasio. Debido a esto, en este canal intentaremos ofrecerte instrumentos e información estructurada y seleccionada para ayudarte a entrenar tu inglés de forma más eficiente. Para terminar con este ejemplo comparando el aula y el gimnasio, veamos a continuación otras diferencias que resultan interesantes para entender por qué las clases no nos permiten avanzar de una manera más efectiva. En el aula el profesor es muy relevante y parece que todo da vueltas alrededor de su método, su carisma, los libros que recomienda, etc. En el gimnasio, sin embargo, no hay profesor, en su lugar hay un instructor cuyo rol realmente no es muy importante, porque al segundo o tercer día ya sabrás qué rutinas debes ejercitar y el instructor pasará a un segundo plano. Por supuesto, no se toman apuntes y no se usan libros y no hay tareas. El éxito en el gimnasio depende de tu constancia y tu disciplina. En el aula, el aprendizaje es colectivo, es decir que todos aprenden lo mismo,
a pesar de que los estudiantes tienen niveles de conocimiento distintos, capacidades de aprendizaje distintas y motivaciones distintas. Por esta razón, como todos tienen que aprobar al final del módulo, el nivel de dificultad estará definido por los alumnos que menos saben. En el gimnasio, el entrenamiento es individual, es decir que el nivel de dificultad puede adaptarse a tus necesidades y por lo tanto puedes ejercitar solo lo que necesitas o lo que te es más útil. Por eso en el gimnasio hay muchas máquinas y muchas pesas y no tienes que usarlas todas, sino solo las que son útiles de acuerdo a tus necesidades individuales. Lo mismo sucede con el inglés. Si estás usando un video de oraciones que es demasiado rápido para ti, te puedes cambiar a uno con una narración más lenta o viceversa. Y si sientes que escuchar la narración en inglés una sola vez no es suficiente, puedes cambiarte a una rutina donde se realizan más repeticiones. Lo importante es que te sientas lo suficientemente a gusto para seguir entrenando y de esa manera vayas adquiriendo confianza poco a poco como un resultado natural de tu tiempo de entrenamiento. Comenzar a hablar en el aula es más difícil porque sabemos que lo más probable es que lo hagamos mal y naturalmente pasamos vergüenza porque nos obligamos a hacerlo delante de otras personas. Ejercitar pronunciación solo es mucho más fácil para romper la barrera que te impide hablar en voz alta y te permite adquirir confianza de forma gradual. En el aula, el avance se mide con una calificación asociada a los exámenes y tareas para la casa, y ambos tienen mucho más que ver con el inglés escrito que con el inglés hablado. Esta es una de las tantas razones por las que se te hace más fácil entender el inglés al leerlo que al escucharlo. En el gimnasio no necesitas al profesor para medir tu avance, porque lo mides tú mismo usando una balanza o una cinta métrica. Pero ¿cómo medimos nuestro avance en el entrenamiento del inglés? Igual que con la balanza o la cinta métrica, necesitamos indicadores numéricos para que la medición sea objetiva. En esa dirección podemos usar dos indicadores: la cantidad de palabras nuevas aprendidas por día y la cantidad de frases pronunciadas cada día. De esta manera podemos saber en cada etapa de nuestro entrenamiento a qué ritmo nos acercamos a nuestras metas y de esa forma podemos intuir qué tan eficiente es la rutina de ejercicio que pusimos a prueba durante cada día. Veamos a continuación cómo podemos definir las metas para estos dos indicadores. Para establecer una meta diaria de palabras nuevas, recordemos que el inglés tiene registradas más de 650,000 palabras. Sin embargo, un hablante no nativo puede comprender y hablar inglés como segunda lengua usando solo 5,000 palabras base y sus palabras derivadas. Es decir, que el objetivo principal en términos de adquisición de vocabulario son estas 5,000 palabras base y tenerlo en cuenta es fundamental para que te concentres en esta meta en vez de estudiar palabras tomadas al azar del conjunto de las 650,000 palabras, cuyo alcance es interminable y por lo tanto no te ayudará a medir tu avance. Si no sabes de dónde salen estas 5,000 palabras base, te sugerimos ver nuestro video de las reglas del inglés, donde lo explicamos en detalle y por supuesto puedes descargar los listados PDF organizados por niveles o la tabla con las 5,000 palabras de nuestro sitio web o nuestras redes sociales. A continuación, conforme vas aprendiendo y practicando, debes tiquear una por una las palabras cuya pronunciación y cuyo significado ya puedes reconocer al leerlas y al escucharlas. De esta forma tendrás un registro muy sencillo de las palabras que aún no conoces para no repetir muchas veces lo que ya sabes, y así podrás usar mejor tu tiempo concentrándote en lo que aún no sabes. Otra manera muy eficiente de hacerlo es registrando el avance en la computadora, donde además podemos usar el narrador mientras hacemos el registro. Excess, exclusion, exclusive. De igual manera, dejaremos este archivo con las 5,000 palabras base en nuestro sitio web para que lo pruebes y elijas el formato que te resulta más cómodo de usar. Ten en cuenta que el registro de las palabras que conoces es una actividad clave que nadie puede hacer por ti, porque solo tú sabes qué palabras conoces y qué palabras no. Es decir que independientemente de que pases clases o estudies con una aplicación o con videos de internet, separar las palabras que conoces de las que no conoces es una actividad que debes priorizar. Sabiendo la cantidad de palabras que aún no reconoces o no sabes pronunciar, establecer una meta diaria es tan sencillo como dividir esta cantidad entre la cantidad de días que definas como plazo para hacerlo.
Por ejemplo, supongamos que de las 5.000 palabras ya sabemos la mitad, entonces la mitad que nos falta la podemos repartir en un plazo de 365 días a razón de 7 palabras por día. El segundo indicador es la cantidad de frases u oraciones que pronunciamos al día. Esta es una meta que puedes establecer tomando como parámetro estas cantidades aproximadas. De esta forma puedes ponerte una meta diaria con la seguridad de que un niño a una edad tan temprana es capaz de aprender su lengua materna con este ritmo de entrenamiento. Una de las barreras que debemos vencer durante nuestro proceso de aprendizaje está en pasar de las palabras sueltas a las oraciones. Esta dificultad está en que a menudo, después de aprender muchas palabras sueltas, al intentar dar el salto a las oraciones, hay muchas palabras que no reconocemos o no sabemos pronunciar, y esto nos hace volver a aprender más palabras sueltas en un ciclo que puede repetirse muchas veces. Por eso queremos sugerirte 2 claves para pasar de las palabras sueltas a las oraciones. Es muy importante que las palabras y las oraciones del método que utilizas estén organizadas por niveles, tal como hacemos en nuestro canal, para que cuando termines de aprender todas las palabras de uno de los niveles, puedas pasar a practicar las oraciones del mismo nivel con la seguridad de que deberías poder entender todas las palabras que componen las oraciones. Resulta muy útil entender y practicar el uso de las estructuras en torno a los verbos en las que una sola palabra del español equivale a 2 o más palabras del inglés. Por ejemplo, pensemos en el uso del verbo comprar en palabras como cómpramelo o compraré o comprarías o compraremos, que en inglés usan el verbo buy sin modificarlo en su terminación, pero se lo acompaña de otras palabras para comunicar un concepto equivalente. Si esta información te resultó de utilidad, por favor compártela. Si tienes alguna duda o sugerencias, por favor escríbenos en los comentarios y recuerda dejarnos un like en el video. Gracias por vernos y hasta pronto.